Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos alcances a ver, nos alcances a apreciar en esta nueva clase, en esta nueva materia que vamos en el 3.3, en la cual es una materia la que se va a estar llevando, que es, en mi opinión, el pilar fundamental de todo buen psicólogo, que es la entrevista psicológica. En en esta materia vamos a tener que ser muy prácticos. ¿Por qué? Porque al final a cabo es la base de cualquier área de la psicología, sea organizacional, sea clínica, sea social, educativa o la que ustedes decidan tomar. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Pues al final a cabo, si no tenemos las herramientas, las competencias bien desarrolladas, se nos va a dificultar allá afuera. Por ende, pues vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible en este son. Y para ello, pues primero quiero que vean una realidad de lo que es un psicólogo, una realidad de lo que se hace en terapia, de lo que se percibe y cómo se tiene que llevar a cabo desde ciertos puntos de vista. Claro, no todo tiene que ser así, pero sí tenemos que desarrollar tanto esa habilidad de entrevista como esa habilidad de un ojo clínico y un oído clínico. Entonces, me gustaría que vieran este video, es un poco largo, adelanto, pero nos va a dar un panorama un poquito más amplio de lo que vamos a realizar. Entonces, déjenme compartirlo. La Red Iberoamericana de Cobioética, de la Cátedra UNESCO de Bioética para la Educación, Ciencia y Tecnología, auspicia este programa por su interés cultural y ético-social. Al que todo lo pierde, le queda Dios todavía. Arthur Schopenhauer. A veces un paciente es una caja de Pandora que esconde muchas sorpresas. Soy Antonio. ¿Puedo pasar? Sí, claro, por supuesto. Adelante. Esto es muy raro para mí. No sé ni cómo se hace esto de analizarme. Hable. Aquí nadie lo va a juzgar. Eso ya es todo un cambio para mí. Bueno, podríamos comenzar, no sé, hablándome algo sobre usted. Tengo 63 años, un padre de 83. Es ingeniero agrónomo. Siempre tuvimos campo, me crié en una estancia. Y allí sentí por primera vez la presencia de Dios. ¿Por qué no me cuenta un poco de su padre? Ahora está en un geriátrico. Él lo traje a la ciudad, él no estaba de acuerdo. Tal vez tenía razón. Debí dejarlo en su lugar hasta que Dios se lo llevara. ¿Y por qué lo hizo? Pensé que era lo mejor. ¿Para él o para usted? Supongo que para los dos. De todos modos, no dejó de sentir culpa por eso. ¿Y su madre, Antonio? Murió cuando yo tenía 17 años. ¿Cómo la recuerda? Muy hermosa, muy dulce. Un sol. Muy religiosa.
Su frase de cabecera era: nada escapa a la mirada de Dios. Antonio, ¿por qué está usted hoy aquí, frente a un psicólogo, en lugar de estar en un confesionario con algún otro sacerdote? No sé. No crea que no me lo pregunté antes de venir. Me provoca mucha culpa estar aquí. ¿Por qué? Porque es como si renegara de mi fe, pensando que mi angustia viene de un problema psicológico y no de un problema espiritual. Bueno, pero a lo mejor ambas cosas no son tan distintas, ¿no? Puede ser. Pero no se apresure. Yo soy de la idea de que tengamos algunos otros encuentros y que usted decida si quiere continuar o no. ¿Qué le parece? En realidad ella no se sabe explicar. Y entonces yo la voy llevando por un lugar sin que ella se dé cuenta. El tema es que me hace llorar el resto de las pacientes. ¿Qué me mirás? Qué linda sos. Eso miro. Estoy tan feliz de haber insistido, haberte perseguido. Que más no sea para verte acá, delante del espejo, sacándote el pelo. Hermosa. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vos me estás mirando, pero no me estás escuchando. ¿Por qué decís eso? Por lo de siempre. Porque te parezco linda, atractiva, pero hueca. Pero es que no es así, Vero. Yo te adoro. Jamás se me cruzó por la cabeza de que era hueca. Pero no me admirás. Acá la que admiro soy yo. Vos sos el admirado. Pero yo formé una familia con vos. Porque te quiero. Me arriesgué. No veas cosas raras donde no las hay. Por favor. Mira, para no arruinar el lindo momento que estamos pasando, voy a hacer de cuenta que vos tenés razón. Estoy susceptible, me enojo por cualquier cosa, y un sacerdote que no tolera las debilidades de los fieles no sirve para nada. Bueno, pero además el sacerdote es un hombre y parece ser que tampoco tiene mucha paciencia con usted. Todo esto me hace sentir muy culpable. Antonio, es la tercera vez que usted pronuncia la palabra culpable. La primera por haber traído a su padre a la ciudad, la segunda por una entrevista con un psicólogo y la tercera por su falta de tolerancia. A ver, ¿no le llama la atención? No sé, ¿usted qué opina? Creo que cuando alguien se siente culpable por tantas cosas diferentes, en realidad está ocultando una culpa más profunda. Y que por no poder hacerse cargo de esa gran culpa, la desplaza. Y finalmente termina sintiéndose culpable por todo. Y digamos que no es la mejor manera de vivir. ¿Y cómo puedo hacer para averiguarlo? En principio, veamos puntualmente qué lo trae hoy a la sesión, ¿sí? ¿Con quién se siente furioso? Con los chicos que vienen a mi parroquia. ¿Con todos? No, con todos no, pero sí con muchos de ellos. Bueno, ¿y qué sería lo que los une? ¿Qué es lo que tienen en común? Nada. ¿Seguro? Seguro. Vienen varones, mujeres. No veo nada que los una. Al menos los une el enojo, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, sí hay algo en común. La persona que los coordina, Mari, una chica. ¿Qué edad? 25. Ah, pero no es una chica, es una mujer. Ah, es que la conozco desde hace mucho y siempre la vi como una nena. Bueno, a lo mejor no se dio cuenta que cambió la manera de mirarla. ¿Qué me está insinuando? No, nada, le hice una pregunta. No se haga el estúpido, ni me falta el respeto. Yo nunca miré de ninguna manera a las mujeres que vienen a mi parroquia. Ni grandes ni chicas, jamás. Y a los hombres, Antonio, nunca los miró de ninguna manera. Váyase a la mierda. Usted me ofende.
A mi parroquia viene gente humilde, que sufre maltrato, que tiene hambre. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo jamás usaría mi investidura para sacar provecho. ¿Por qué se enojó? Porque me acusa de mirar con interés sexual a una mujer que viene a mi parroquia. Yo no dije eso. Yo dije que Mari no es ya una chica y que usted seguramente se dio cuenta de este cambio antes. Seguramente. ¿Y cuándo? No sé. Yo creo que sí lo sabe. Ahora me trata de mentiroso. ¿Por qué se enoja? Mi amor, ¿sabés que ayer fue la primera vez que dijiste que habíamos formado una familia? ¿Ah, sí? Sí. Mira, ¿me acordaba? Vos no eras muy feliz con tu otra familia, ¿no? Al principio sí. Creo que Celeste tuvo 5 o 6 años. Después las cosas se complicaron. Mirá que yo me acuerdo de las cosas que contaba mi prima sobre vos. Ella decía que vos la engañabas. Fantasías de Sara. Mentira. Yo sé que vos la engañaste un par de veces. Bueno, sí, es cierto. Y una fue con vos. Y aquí estamos, ¿no? Estoy formando una pareja. Que no es lo mismo que formar una familia. Sí somos una familia. No, para ser una familia tendríamos que tener un hijo. No tomes en la cena que después tenés que manejar, ¿eh? Estuve pensando en qué momento me había dado cuenta de que Mari era una mujer. Como le dije, la conozco desde que era una nena y siempre nos peleábamos porque yo le decía Mari y ella se enojaba. Y me decía, padre, mi nombre es Mariana. Y es un nombre que no tiene que ver con ella. En cambio, Mari remite A la pureza. Es un nombre que refleja mejor su inocencia. Hace más o menos 2 meses me pidió que por favor dejara de llamarla así. Y yo me enojé. Porque yo la había bautizado con ese apodo que ahora ella estaba rechazando. Me miró de un modo muy raro al decirlo. A ver, ¿de qué manera lo miró? No lo sé, no. Pero no era la misma mirada de siempre. Pero a lo mejor Mariana venía mirándolo de esa manera desde hace mucho tiempo. Quiero decir, tal vez Mariana había dejado ya de mirarlo como una niña y lo empezó a mirar como mira una mujer, ¿verdad? Ahora, por algo que desconozco, me da la impresión que usted se angustió. Yo le puedo asegurar que no miré a Mariana con un interés sexual. Y menos aún que ella me haya provocado. Es una persona muy creyente, muy respetuosa. Pero se da cuenta que algo sucedió en ese momento, ¿no? Me quedé pensando en Antonio, en su reacción, en lo que dijo. Antonio aún era un jeroglífico que no podía descifrar. Sin embargo, en la última sesión, me había dado una pista y había una pregunta que yo quería hacerle. Antonio, ¿cuál era el nombre de su madre? Antonia. Heredé el nombre de ella. Sé que no es el nombre más lindo del mundo, pero tampoco para poner esa cara. No, pensé que el nombre de su madre era Ana. ¿Quién es Ana? ¿Cómo sabe lo de Ana? Porque usted me lo dijo. No, si ni siquiera me acordaba de ella. ¿Quién es Ana, Antonio? Una compañera del bachillerato. Pero le puedo asegurar que no pensaba en ella desde hace 30 años. Nunca fuimos amigos. ¿Por qué se impactó de esa manera cuando la nombré? Por lo que pasó el 21 de septiembre del 67. ¿Y qué pasó ese día? Festejábamos el día de la primavera con mis compañeros. Y yo me iba a quedar a dormir en lo de Roberto, mi mejor amigo. Entonces, cuando terminó el picnic, nos fuimos para su casa.
Los padres de Roberto no estaban y empezaron los juegos peligrosos. Usted me entiende. Roberto y Alicia, la otra chica, se fueron a un cuarto. Ana y yo a otro. Empezamos a besarnos, a tocarnos. No pude. ¿Qué no pudo? Tener relaciones. Una sensación muy fea. Ana estaba desnuda, entregada. Del cuarto de al lado se escuchaban los gemidos de Roberto. El ruido de la cama que crujía. Ana en la cama esperando. Y yo que no podía. Bueno, en la adolescencia es bastante difícil la iniciación sexual, ¿no? Lo sé, hablo mucho con los jóvenes. Esta sensación era diferente. ¿Sabe por qué me acuerdo tan bien de la fecha? Porque al otro día, el 22 de septiembre del 67, a las 6 de la tarde, decidí hacerme sacerdote. Y porque 4 horas antes había fallecido mi madre. Internaron a mamá. Está mal. ¿Qué tiene? Lo de siempre, se volvió a perder. La encontró mi hermana, no sabía ni quién era ni dónde estaba. No sé, ¿querés que te acompañe a verla? No, ya está en la casa medicada. Yo creo que voy a ir más tarde. ¿Me acompañás? Sí, claro, sí. Termino con los pacientes y vamos. ¿Primero los pacientes? El día de la primavera me iba a quedar a dormir en lo de Roberto porque mi madre se estaba muriendo. Y mi padre no quería que estuviese presente. Entiendo, pero Antonio, ¿por qué no me cuentas cómo terminó el episodio con Ana? Simple. Se vistió y se fue. Debe haberse sentido muy mal. Nunca hablamos del tema. Yo me vestí y me quedé en la cama. ¿Y después? Cuando la otra chica, Alicia, se fue, vino Roberto al cuarto. ¿Se acuerda qué le dijo a Roberto? Le dije que no había podido y me respondió que ella se daría otra vez. Quiso contarme su historia, le dije que había escuchado todo. Nos reímos. El otro día fuimos a mi casa. Mi madre estaba agonizando. Y quise quedarme con ella. Sabe que todo este episodio se había borrado de mi memoria. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso se llama represión. Es una forma de... Por favor, espere. No, ya bastante esfuerzo hago en venir aquí. No me pida que estudie las teorías freudianas. Bueno, tienes razón, disculpe. Pero... ahora, ¿cómo se siente? Una sensación muy fea. Me siento culpable por la muerte de mi madre. Me volvió a llamar. La invité a cenar y después la dejé en la casa. Que seguramente no vas a decir dónde es, ¿no? No, porque vas a querer ir. Yo le prometí que no iba a decir una sola palabra hasta que ella me autorice. Ah, y te adelanto que estuvo de visita en la casa de la madre de Verónica. Hablaron peste de ella. Son especialistas en eso. La vieja me odia porque estoy en pareja con su hija después de haber estado casado con su sobrina. Un culebrón mexicano. Vos deberías llamarte Manuel Enrique. ¿Ves? Ese es el nombre del protagonista de novela. Lo noto intranquilo. Es esa sensación de sentirme culpable por la muerte de mi madre. Me tuvo angustiado toda la semana. No entiendo por qué ahora. Pero eso no es una idea nueva. Lo que pasa es que recién usted ahora lo puede poner en palabras y le encuentra un sentido. Es algo que estuvo dentro suyo hace mucho tiempo. ¿Se acuerda cuando hablamos de la gran culpa de cómo se desplaza a distintas situaciones? Sí, lo recuerdo. ¿Y podría encontrar alguna relación entre esta idea y lo que ocurrió en la casa de Roberto?
No sé por qué lo que hicimos con Roberto esa vez no tuvo nada de grave. ¿Esa vez? No sé si lo que me vino es un recuerdo o una sensación. Estábamos con Roberto en el campo, tendríamos 5 o 6 años. Estábamos con gomeras, cazando pájaros. Y empezamos a correr y terminamos en los maizales. Y no sé cómo empezamos a mostrarnos. ¿Usted me entiende? A comparar los tamaños, a tocarnos. Yo sentí que eso no estaba bien. Incluso le dije que alguien nos podía ver y él me dijo que no. Que ahí entre los maizales nadie nos podía ver. No sé, tenía una sensación rara, no encuentro el término adecuado. ¿Excitado? A esa edad. Sí, a esa edad, Antonio. Claro. Pero continúe. Decidimos seguir. Penetrarnos. Primero yo a él no recuerdo haber sentido nada. Luego me puse boca abajo. Todavía siento el gusto del pasto en mi boca. Entonces me penetró. ¿Qué pasa, Antonio? Me da mucha vergüenza. Porque me dio placer. Me encantaba. Sabía que me lo tenía que sacar de encima para que no pensara que era un maricón. Pero no quería. Se filtró un rayo de sol entre los maizales. Me sentí muy angustiado. Me puse los pantalones, salí corriendo, lo esperé fuera del maizal. Cuando él salió, parecía que no le había pasado nada. Yo me sentía desgarrado, condenado. ¿Y ahora cómo se siente? Muy confundido. No entiendo cómo un recuerdo tan importante se me haya olvidado. Bueno, eso es por la represión. No, disculpe, no le voy a dar ninguna explicación, perdón. Tomé la decisión de no continuar con el tratamiento, pero me gustaría cerrar como corresponde y hacer algunas preguntas. Sí, por supuesto. Tome asiento, Antonio. ¿Podría explicarme cómo hizo para deducir la existencia de Ana? Es que yo no deduje nada, usted me lo dijo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Usted no podía pronunciar el nombre de esa joven, Mariana. Entonces lo partió en dos, Mari y Ana. Mari era la ternura, la pureza, y Ana era lo peligroso, lo angustiante. Y eso me hizo pensar que ahí había algo. Por eso yo le pregunté a usted qué significaba Ana en su vida. Entonces yo tenía razón, no existía deseo carnal entre Mariana y yo. Eso es cierto, sí. Pero esa situación vinculaba a algo que sí tenía que ver con un deseo sexual y en donde Ana no era la verdadera protagonista. ¿A qué se refiere? A que la culpa no venía por Ana. ¿Usted nunca se preguntó por qué no pudo mantener relaciones con Ana? Sí, pero no obtuve una respuesta. Lo invito a que volvamos un poco a la escena. ¿Quiere? Usted está en un cuarto, desnudo, con una mujer por primera vez, 17 años. Está excitado, pero también tiene miedo. Ahí está Ana, con su cuerpo, su piel, los besos. ¿Sabe qué me llamó la atención? No. Que usted nunca hizo mención a todo eso, pero sí hizo hincapié en lo que escuchó en el cuarto de al lado. El crujir de la cama. Los gemidos. De Roberto y Alicia.
Y eso me hizo pensar qué tan fuerte era lo que usted había escuchado como para inhibir todo lo demás. Y ahí me di cuenta que lo que a usted lo angustiaba era escuchar los gemidos de Roberto. Los de la chica poco importaban, pero los de Roberto sí, porque lo remitían a qué? Algo antiguo, profundo, traumático, que tiene que ver con su deseo homosexual. Y eso usted lo consideró como algo impuro y que merecía un castigo. Al otro día, Antonio muere su madre. Y ahí está. Ese es el castigo que usted creía merecer. Usted se creyó culpable de la muerte de su madre. Todo por un juego infantil. Yo no creo que haya sido un juego infantil. Tengo la impresión de que probablemente haya sido la experiencia sexual más importante de su vida, en donde se mezcló un poco de dolor, miedo, pero también placer. Usted era un niño, Antonio, y era demasiada excitación para esa edad. ¿Y por qué produjo en mí semejante efecto? ¿Se acuerda del rayo que se filtró entre los maizales? Sí, claro. ¿Qué era su madre para usted? Un sol. ¿Y qué era lo que siempre decía? Nada escapa a la mirada de Dios. Bien. Ese rayo que atravesó el maizal era para usted la mirada de Dios, que todo lo ve. Yo no quería que Mariana creciera para que no perdiera su inocencia, pero en realidad lo que me angustiaba era mi propia inocencia perdida. ¿Se acuerda que cuando vine aquí por primera vez me preguntó por qué no hablaba con mi confesor? No sabía qué tenía para confesar. Ahora lo sé. Una última pregunta. Sí, claro. ¿Usted cree que soy homosexual? Que elegí el celibato por represión. Eso no lo sé, Antonio. Para eso tendríamos que trabajar, y mucho. Y usted ya decidió que esta va a ser nuestra última sesión. Pero quiero decirle algo. Usted para mí es un hombre con todas las letras, que se preocupa por el dolor de los demás, que está ocupado del dolor de los demás. Y para mí, eso merece el mayor de los respetos. Manuel, permítame decirle algo. Siento que no está bien. Y así como yo pude vencer mis prejuicios y pedirle ayuda, si algún día usted vence los suyos y me necesita, quiero que sepa que puede contar conmigo. Gracias. No sabes la angustia que siento. No te voy a creer. Bueno, por quien quiera ver esta serie, se llama Historias de Diván. Lo pueden encontrar en YouTube o pueden adquirir el libro. Es un libro básicamente que lo hicieron serio. ¿Qué pasa con este video? Si ustedes se dan cuenta, es un video que aborda un tema que actualmente se da, que no puedo decir que es un mito o que no se dé, simplemente que se aborda como es. Todo esto es un proceso, ¿no? Aquí lo mostraban por partes, lo mostraban por ciertas cuestiones muy puntuales, pero quiero que sepan que así es una entrevista psicológica, que aborda no solamente una cuestión amorosa, una cuestión de aceptación, ¿no? Que se está trabajando constantemente para llegar a todo este punto.
Ya que dimos un pequeño acercamiento ante todo esto, pues vamos a empezar de lleno con la parte teórica. Esta parte que nos toca, ¿no? La entrevista psicológica. La entrevista psicológica, o más bien en este caso la entrevista, consiste en una relación humana en la cual cada uno de los participantes debe conocer qué es lo que sucede o está ocurriendo y actuar el rol según esto y obtener la mayor cantidad de información en lo que ocurre dentro de ella, según Bleger en 1964. Básicamente te está diciendo que tú, en cualquier tipo de entrevista, porque la entrevista no es propia de la psicología, puede ser una entrevista médica, entre otros. ¿Va que va? Entonces, en esta situación, nos mencionan otra definición de Silva en 1987, el cual nos dice que implica una relación directa entre dos o más personas que entraña una vía de comunicación simbólica, objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador, así como una asignación de roles que significa al menos idealmente un control de situación por parte de aquel. La entrevista, como lo dice Silva, no solamente puede ser de una persona a otra, puede ser en grupo, ya sea cuando ustedes trabajen con parejas, cuando trabajen con familias o cuando estén enfrente de cierto público, ¿no? Toda esa situación, la entrevista se puede realizar en una cuestión simbólica que realmente en una entrevista psicológica no te lo van a decir como tal. Es como el caso que acaban de ver, ¿no? Es que Mari, el nombre completo era Mariana. Dices, bueno, no me está diciendo que se llama Mari, no me está diciendo que se llama Ana. Entonces, ¿cuál es? Y empezamos a estructurar ese símbolo. Lo parto, Mari y Ana. Entonces, me aviento, tal vez coloquialmente se dice, aviento la piedrita a ver si latina algo, y si no, vuelvo a repetir. ¿Va que va? Ahora, la entrevista psicológica es una herramienta fundamental para los investigadores del campo de la psicología y de otras disciplinas, ya que nos entrega y provee de información relevante y personal del sujeto entrevistado. Aquí vuelvo y repito, es fundamental. Aquel que no sepa entrevistar se perderá muchísima información. Por eso nos tenemos que dar nuestro tiempo, nos tenemos que brindar ese acto de estar escuchando a nuestros pacientes y trabajando en todo lo que éste está haciendo. La entrevista implica una relación interpersonal que se establece entre una persona consultada y otra que comanda la recepción de información, es decir, el entrevistador y el entrevistado. En el desarrollo de la entrevista existen varios puntos a observar. No tan solo las respuestas del entrevistado, sino también su conducta, actitudes, lenguaje verbal y no verbal, formas de comunicación, vestimenta, entre otros. Entonces, profe, ¿me está diciendo que yo tengo que vivorear a mis pacientes? No como tal, pero sí tienes que observar todo, desde cómo viene vestido, si la vestimenta es acorde a la edad, si la vestimenta es acorde al momento, si se percibe la persona aseada, pulcra, si tiene un tipo de comunicación con palabras muy específicas, si es muy formal, entre otros. Estoy viendo todo lo que pasa dentro de consulta, no solamente lo que se nos está nombrando o se está diciendo. Que ese es un gran error de muchos estudiantes, de muchos psicólogos, el cual se concentran más en un formato de entrevista o en anotar
todo lo que dice el paciente y perdemos de vista todo lo demás. Entonces, por ahí lo estaremos trabajando. Ahora, del mismo modo, el entrevistador debe guiar sus preguntas y encauzarlas hacia lo que desea averiguar, evitando las desviaciones que puedan surgir. Es decir, como en el video, él tenía una percepción, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta chica? ¿Qué pasó con esta joven? Y todas sus preguntas iban directo a ello. Y después, bueno, empezar a rascar un poquito, ¿por qué esta joven? ¿Qué pasó con tu amigo? ¿Qué pasó con esta Ana? ¿Qué pasó con Mari? ¿Qué pasó todo? Y vamos encaminando y al final a cabo le da una retroalimentación cuando le dicen ya no voy a continuar con la terapia. Y le decía, pero ¿qué pasó con los maizales, no? Y algo tan pequeñito, tan grande que le menciona, es decir, dice, ese rayo de sol que atravesó los maizales es lo que te recuerda o lo que decía mamá. La mirada de Dios está llega a todas partes, ¿no? Y toda esa situación le hace un sentido al padre, le hace un sentido al paciente y dices, sí es cierto. Y vas tú enlazando, como si fuera un rompecabezas. Vas enlazando lo que se te está diciendo con lo que estás percibiendo y tienes que hacer preguntas para guiar esa entrevista. Al principio cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo, pero es un acto donde se tiene que practicar. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de practicar una entrevista, pues háganlo frente al espejo. Después busquen algún voluntario. Después empiecen a practicar con los amigos, con los de, oye, déjame practicar contigo. Pidan autorización, que por ahí hay una tarea donde tienen que pedir ahorita autorización para poder grabar una entrevista. Entonces, todo eso, a mayor práctica, mayor facilidad se les va a hacer. Según Bleger, la entrevista consiste en la aplicación de conocimientos científicos que permite conocer la historia del entrevistado mediante elaboración científica. Persigue objetivos psicológicos de investigación, diagnóstico y terapia. Aquí, recuerden que es una definición pues un tanto antigua. Pero como psicólogos se nos dice es que tú diagnosticas y no es cierto. Nosotros no diagnosticamos, nosotros damos una impresión diagnóstica. ¿Por qué? Porque quien diagnostica en nuestro caso sería el psiquiatra o el psiquiatra dependiendo la edad. Y toda esta situación, sí, nosotros investigamos la vida del paciente, nos damos una idea, doy una impresión diagnóstica. Y si yo estoy encontrando una situación, llámese ansiedad, algún trastorno, depresión, esquizofrenia, entre otros, ahora sí, no es la oportunidad, es la obligación de referirlo con un psiquiatra para que lo diagnostique y diga, bueno, sí, puede ir por aquí, pero va de este lado. Si se necesita medicina, se lleva a cabo, se le receta al paciente y regresa conmigo, pero ya con un tratamiento psiquiátrico, farmacológico, el cual me ayuda a mí como psicólogo a tratar toda esa situación, ¿no? Y por ende, a través de la entrevista voy a definir todo. ¿Qué tipo de terapia voy a ocupar con mis pacientes? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo voy a informar las cosas? ¿Qué temas son los que se tienen que trabajar? Y todo ello. Entonces, aquellos que se dedican, por ejemplo, en internet, a decir, mándame tu prueba y yo te la analizo, es un completo error. ¿Por qué? Porque para yo analizar una prueba tengo que tener una entrevista psicológica. Antes no. ¿Va?
Mediante la entrevista se puede observar los rasgos de personalidad del sujeto y cómo éste afronta y responde a los interrogatorios. ¿Qué es lo que pasa? Hay temas que al final a cabo son incómodos. Si ustedes recuerdan el video, empieza a decir el terapeuta, ¿y qué tal si tú sentiste algo por esta chica, por Mari? Y se enoja el padre, ¿no? Dice, ¿acaso estás insinuando que yo con las personas que van? Ah, entonces ahí hay un tema. De repente dice lo de su mamá, ahora me llama mentiroso. Y todos esos temas, a pesar de que son incómodos, los tengo que preguntar. Muchas veces no preguntamos por evitar la incomodidad, por evitar que se enojen o incluso por el miedo de perder al paciente. Pero un psicólogo que no confronta es un psicólogo que va a dejar mucho a desear. ¿Por qué? Porque al final a cabo, aquellos temas que duelen son los que se tienen que trabajar, no los momentos más felices. Claro que sí se mencionan, claro que sí hay un porqué, pero al final a cabo, lo que me interesa es decir, bueno, aliviar el malestar. Y el malestar viene de los problemas, de las situaciones incómodas. Y empezamos a escarbar, a escarbar, a escarbar. Entonces, tenemos que estar bien, bien atentos a lo que dice nuestro paciente. Ahora, consultar no es lo mismo que entrevistar. Para ello se requiere destrezas, habilidades y saber qué y cómo preguntar. Yo puedo consultar, es decir, busco en internet y digo, ¿qué es la depresión? Y ya, estoy consultando. Pero cuando yo tengo un sujeto enfrente, hombre, mujer, niño, adulto, anciano o lo que ustedes quieran, esa persona va a ser tan diferente que sus otros pacientes. ¿Va a haber similitudes? Claro que sí, pero al final a cabo esas similitudes son acorde a la sociedad. Mientras tanto, yo tengo que tener las habilidades y las destrezas que se necesitan para realizar una correcta entrevista psicológica. Saber que la información que voy a obtener va a ser de suma importancia y por ende, pues tengo que saber conducir esa entrevista. La entrevista busca investigar la conducta y rasgos de la personalidad del entrevistado. Que yo me vaya dando cuenta aquello que no es evidente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, ahorita con todas las redes sociales, llámese TikTok, Facebook, Instagram, YouTube incluso, hay tanta mala información que te dicen, es que si una persona actúa de tal forma, es narcisista. Si esta persona actúa de tal forma, es depresivo. Si una persona es así, es bipolar. Y yo les pregunto, realmente a muchos estudiantes, ya llevo bastantes años dando clase en psicología y he ido viendo el cambio de los alumnos acorde a la época y todo ello. Y de repente cuando llega este personaje, llámese Temach, y que le dice, compa, si no le hace caso, si no le lava, si no le sirve, déjela y todo ello. Y yo les digo, pues está bien, ¿no? Está bien que lo diga. Pero, ¿con qué fundamentos? Porque por estudios esta persona, él es actor y actúa muy bien, ¿no? Pero al final a cabo, a ti como paciente, a ti como sociedad, dices, bueno, yo pienso que es lo correcto porque lo está diciendo esa persona y seguramente tiene estudios. Ah, sí, pues ¿qué creen que no? Entonces yo tengo que tener la habilidad de decir, ah, sí, tienes rasgos de una persona depresiva, narcisista, pero son rasgos y entiendo que esos rasgos todos los podemos tener y no por ello me voy a alarmar. ¿Se van a considerar? Claro que sí, pero al final a cabo
tengo que tener conocimiento de todo ello. Y el psicólogo tiene que conocer en su totalidad al ser humano. ¿Qué pasa en sociedad, culturas, costumbres, etnias, religiones, política? Tú como psicólogo tienes que conocer de todo. No hay otra forma. Tienes que conocer de todo. Ahora, en la primera entrevista debe quedar una claridad sobre el problema que aflige a la persona o el motivo de consulta, el cual puede cambiar posteriormente a realizar un buen psicodiagnóstico, ¿no? En esta situación, usualmente el paciente lo llega a decir, ¿sabes qué? Yo lo que suelo hacer es, ya recibo a la nuevo paciente, en primera entrevista, y le digo, bueno, cuéntame en qué te puedo apoyar. Ah, pues mire que he cortado con fulanito, no puedo dormir, es que ya me mandaron de mi trabajo y cualquier cosa. Y te están dando un motivo de consulta aparente. ¿A qué voy con ese motivo de consulta aparente? ¿Qué es lo que te está refiriendo tu paciente? No, fíjese que yo ya no puedo durar con mis parejas, siempre tengo conflictos con ellas, y todo ello, ¿no? Yo, bueno, ese es el motivo de consulta aparente, el que me está diciendo el paciente. No le voy a decir que no, pero a través de estudio, a través de teorías, a través de muchas cosas, le digo, bueno, ese es lo aparente. Y lo latente, lo real, pues vamos a investigar cómo se lleva con su figura materna, cómo se lleva con su figura paterna. Y empezamos a preguntar de la familia, todo ello que no sea tan evidente. ¿Cómo te llevas con mamá? No, pues no tengo buena comunicación, siempre nos andamos peleando, siempre me exige cosas y no sé si yo lo pueda realizar y todo ello. Entonces empiezas a ondear toda esa situación, pero primero tienes que tener bien cimentado. Si te das cuenta, las materias que has llevado hasta ahorita, muchas de ellas son teóricas, que te dicen, el ser humano actúa de esta forma, de esta forma, de esta forma, y tú como entrevistador tienes que tener todo ese conocimiento, empezar a hilar ideas, empezar a ramificar ese árbol, decir, puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede aquí no, aquí sí, y todo ello, ¿va? Debe establecer que en la primera entrevista antecedentes importantes para comenzar a configurar el encuadre, como por ejemplo, ¿qué día atiende el profesional? ¿Sabes qué? Yo trabajo en tales horarios. El encuadre es poner en la consulta todos los requisitos, todo lo que se pide, costos y todo ello, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿qué día atiende el profesional? Yo suelo atender de lunes a viernes. Mi horario de trabajo puede ser de las 9 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a ver cada semana, cada 15 días, cada mes, dependiendo la situación, y mis costos son tales. En mi caso, yo cobro 500 pesos sesión individual. ¿Sabes qué? Mira, el costo de la terapia es de 45 minutos a una hora. De ser necesario, podría alargarse un poquito más, pero el costo de la sesión individual es de 500 pesos, en el cual tú tienes la obligación de confirmar tus citas. Yo usualmente le mando un mensaje a mis pacientes 24 horas antes, confirmando su cita, y donde se les aclara algo que tienen que ustedes aprender, que si tu paciente no llega a terapia y confirmó la sesión, esa sesión se paga. ¿Por qué? Porque ese espacio ustedes lo ocuparon. La sesión se da, esté o no esté el paciente. Hay muchos que no quieren pagar, yo sé que no, y por no perder el paciente, dejan pasar o tratan de ayudar.
¿Por qué? Sí es cierto, es que me quedé dormido, es que se me olvidó, es que dicen me enfermé o tuve una situación y de repente ves los estados que está en un bar, ¿no? Y toda esa situación hay que dejar en claro con el paciente. Costos, horarios, forma de trabajar, si vas a aplicar alguna prueba, si esa prueba tiene algún costo extra, entre todo ello, ¿va? Ese es el encuadre. A lo largo de la entrevista pueden aparecer fenómenos psicológicos que son involuntarios a ella, tales como la transferencia, que es todo lo que el paciente te arroja a ti. Es decir, lo que hizo en el video. Se enojó la persona y se lo arrojó. ¿Acaso me estás llamando mentiroso? Se enoja, pero no se enoja con el terapeuta, se enoja con la situación que traía arrastrando. Esa es la transferencia, todo lo que se te deposita a ti como psicólogo. Y tú tienes que saber trabajar esa transferencia. ¿Por qué? Porque lo tienes que regresar. Pero no lo tienes que regresar desde ti. Por eso aquí se menciona la contratransferencia. Es decir, imagínate que tú tienes un problema que no has solucionado. Llámese rompimiento amoroso. Y de repente llega una persona y te empieza a contar que ha roto con la pareja, ha terminado y la situación es muy similar a la que tú viviste. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú no has trabajado eso, vas a tratar de solucionar la vida del paciente como si fuera tu vida. Y eso se le llama contratransferencia. Todo lo que el terapeuta le deposita al paciente. Y tenemos que controlarlo. ¿Se tiene que dar la contratransferencia? Sí, pero de una forma profesional. Es decir, ¿sabes qué? Tú me diste todo esto. Por ejemplo, hay pacientes que de repente dicen, es que eres, perdón por la palabra, eres un pendejo. Y empiezan a hablar así, muy enojados, con groserías. Y lo que yo les pregunto es decir, bueno, ¿a quién se lo estás diciendo? Dice, ¿cómo que a quién? ¿A usted? Le digo, no, no era a mí. Le digo, porque me estás insultando. eh, Tienes un enojo que no había visto a quien consulta. Vas manejando la sesión, dices, ay, ¿a poco insulté? Sí, es que me quedé pensando una vez que papá me dijo así, y empieza todo ello. ¿Y qué es lo que pasa? Yo regreso todo ello, ¿va? ¿Se va a presentar ansiedad y angustia? Sí. Simplemente hay que saber lidiar con ello como terapeuta y como paciente. Los mecanismos de defensa, que ya ustedes ya conocen algunos, la negación, la proyección, introyección, desplazamiento, entre otros. La resistencia mayores de parte del entrevistado, es decir, no quiero hablar de eso. Ah, perfecto. ¿No quieres hablar de eso? Pues voy a seguir con otros puntos y de repente voy a tratar de sacar un poquito de información de todo ello. Lo que vieron en el video, realmente vean esa serie, es tan buena. Es un terapeuta, un psicoanalista que está entrevistando y cada paciente tiene una cosa diferente. Y vean cómo está llegando a cada punto, ¿no? Toda esa situación de decir, tengo que llevar análisis aquello y cómo y qué pasa y por qué. Y tengo que, pues sí, ser un poquito neurótico con toda esa situación para que yo pueda llegar a una impresión diagnóstica correcta. Sabes que yo percibo esto, esto y esto y esto y esto, terminando la entrevista. Eso va acorde a diferentes corrientes psicológicas, ¿no? Existen condiciones que deben tener tanto en la primera entrevista como en las sucesivas. Ellas implican condiciones externas, una adecuada iluminación. Es decir, que si vas a atender, por ejemplo, en la noche, que haya una lamparita, un foco que te pueda iluminar correctamente. Evitar estímulos distractores, excesos de cuadros, colores, golpes de puerta, etc. En el caso de la asociación donde yo trabajo, pues hay una persona que está en recepción. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ella se encarga de recibir a los pacientes,
tanto propios como del otro terapeuta. Y básicamente no hay una interrupción externa por parte de la gente que llega. Si hay niños, pues dicen, bueno, guardamos silencio, hay musiquita tranquilizador y todo ello, ¿no? Pero hay que cuidar todo ello. Muchas veces hay 20 cuadros dentro del consultorio, dices, bueno, pues te quedas viendo, te distraes y ya afectó todo ello. Y la comodidad y una adecuada temperatura ambiental, frío, calor excesivo. Es decir, si hace mucho calor en el lugar donde tú estás, pues procura tener un ventilador, un mini clima, o abrir las ventanas, cortinas, todo ello, ¿va? Entonces, todo eso yo lo tengo que prever como entrevistador. Evitar ruidos molestos, teléfonos, timbres, celulares. Es decir, tengan la buena costumbre de poner en silencio sus celulares. Decir que si va a sonar, pues tal vez que vibre, pero que tú no lo contestes, porque de repente salen los tonos de salto llamando al Blue Demon, ¿no? Y todos esos ruidos, pues al final a cabo interfieren dentro de la terapia. La comodidad de los muebles, un silloncito adecuado, un sofá, que se sienta cómodo el paciente. Es decir, yo tengo pacientes que dicen, ¿me puedo acostar? Le digo, adelante, y se acuestan y hay conquisitos para recargarse, se quedan acostados toda la terapia, hay quien se queda sentados, hay quien se pone en posición como de yoga, pero es adecuado el sillón para trabajar en todas esas posiciones. En general, potenciar la estabilidad y el agrado de la consulta. Recuerden que ustedes no solamente venden la terapia, venden todo, el consultorio, la experiencia, y métanse algo en la cabeza. Su carrera no es una necesidad. Su carrera, no todos pueden pagar a un psicólogo. Entonces, no es una necesidad, es un privilegio, es un gusto. Entonces, ustedes vendan esa experiencia. Que lo reciban tal vez, llegan mis pacientes, lo reciben en recepción, se quedan un ratito en la sala, hay musiquita, ya se les ofreció agua, se les ofreció café, entre otras situaciones. Condiciones internas, establecer una buena comunicación con el entrevistador, que no parezca un interrogatorio, que sea una entrevista, que no se siente intimidado. De repente, tal vez algún chistorete, algún interés genuino, decir, llegan pacientes y me dicen, es que yo soy jugador de ajedrez y por eso soy muy analítico, y de repente digo, sí, qué padre, mira. Dices, es como está jugada, ¿no? ¿Usted juega ajedrez? Sí, y ya se estableció un rapport, se estableció una comunicación por ese tema. Por eso les digo, el psicólogo tiene que conocer de todos. Dice, no, es que yo vivo hasta tal lugar. Y de repente tú habías escuchado, por ejemplo, yo vivo hasta Chimalhuacán. Sí, es donde está el parque de los dinosaurios, ¿verdad? Sí, se llama el Apipil Park y esto y hay aquí. Sí, pero yo vivo del otro lado. Empiezas a establecer comunicación. Entonces, esa parte nos toca a nosotros psicólogos. A establecer en lo posible una empatía donde el paciente considere que se le está tomando en cuenta, que es lo que ya mencionábamos. Dejar de lado la subjetividad, prejuicios o comentarios inoportunos. El psicólogo es un ser imparcial, tiene que ser objetivo, no subjetivo. Y si te dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi esposa y le soy infiel con 10, tú no tendrías que emitir un juicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es tu trabajo, no eres juez, eres psicólogo. Entonces, si te lo está mencionando es porque te tiene la confianza y obviamente no lo vas a establecer un juicio, ¿no? Hay personas en todo este camino que he recorrido como psicólogo,
me han llegado judíos, católicos, cristianos, testigos de Jehová, y de repente llega y dice, bueno, yo creo en la Santa Muerte, yo soy satánico, yo creo en el Eguá, que son de los santeros. Le digo, pues está bien, ¿no? Luego, y por eso le digo, tienes que conocer un poquito de todo ello. Sí, es que, pues, yo, yo no sé si decírtelo, pero pues no sé cómo lo tomes, ¿no? Le digo, espérame, le digo, creo que tú practicas algo de santería, ¿no? ¿Cómo lo supo? Mira, es que traes ciertos collares que he visto que son propios de la religión, ¿no? Y empiezas a platicar, a conversar de esos temas. Dices, sí, es que no es lo que toda la gente cree y es así, 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 así. Le digo, sí, yo no te voy a tener un juicio por la creencia que tú tengas, pero muchas veces sí se da. Se empieza a dar y al final a cabo, en ese momento tú tendrías que terminar la terapia porque perdiste la objetividad.